de las cosas más complicadas en realidad y difíciles para los amos, hablo en sentido general de los esclavistas de los siglos pasados, una de las cosas más complicadas para los amos esclavistas de siglos pasados ha sido y siempre fue el cambiar la forma de pensar de sus esclavos. Ellos podían adquirir esclavos, podían cambiarles su forma de vestir, podían cambiar incluso ciertos hábitos, podían cambiar hasta su idioma, podían cambiar sus nombres, podían hasta obligarlos a punta de azote a que sean obedientes, a que puedan ser serviles, a que no se subleven, que, no se, que cambien esa forma de actuar. Es decir, los amos podían lograr todos los cambios que quisieran, todos los cambios externos. Todos los cambios externos podían lograrlo. Pero lo que nunca pudieron lograr es cambiar la manera de pensar de ellos. No pudieron en la gran mayoría. Regresando a esta escena que nos sirve de ilustración del famoso libro Raíces, el personaje central del libro Kunta Kinte, este africano traído esclavo desde su tierra natal a tierras americanas, hay una escena de la película donde Kunta Kinte llega a una plantación de tabaco en Virginia, Estados Unidos, y es junto con otros esclavos ofrecido a la venta. Entonces ahí están todos los esclavos y uno por uno lo ponen ahí delante y el vendedor habla de sus virtudes. Recuerda que son objetos que están vendiendo, todas las virtudes y su fuerza y qué sé yo, su edad, su juventud y cuánto dan al mejor postor, ¿no? Y empiezan a desfilar las cantidades, empiezan a gritar y terminan vendiendo a este otro y empiezan así a vender a todos. Cuando le toca a Kunta Kinte lo plantan ahí delante y Kunta Kinte empieza a mirar a toda la gente y todos piensan que es un objeto bruto, que no piensa, que no entiende nada de lo que está pasando, pero él perfectamente está entendiendo todo lo que está ocurriendo y todo lo que está pasando a su alrededor. Y lo llega a comprar después en medio de la subasta un hombre llamado John Reynolds, un hacendado con mucho territorio, una plantación de tabaco inmensa ahí en Virginia, y lo compra, y terminada la compra, John Reynolds está mirando a su nueva posesión y Kunta Kinte está observándolo todo, está escuchando todo, no hizo una sola palabra. Entonces su amo, al que lo compró, John Reynolds, llama a su mayordomo principal, otro esclavo negro, apodado el violinista, y le dice que se haga cargo del nuevo esclavo. Entonces se acerca el mayordomo y cara a cara con Kunta Kinte le dice: pobre negro, ¿no? Mira, le dice, el amo que te ha tocado agradece que no es como otros amos. Este es un buen amo, así que da gracias por eso, ¿no? Kunta Kinte no le responde nada, solamente lo está mirando y está escuchando todo lo que le está diciendo. Entonces el violinista, el mayordomo, le dice a Kunta Kinte: a partir de ahora no te vas no sé cuál haya sido tu nombre africano, pero el amo te acaba de asignar un nuevo nombre y te vas a llamar Toby. Entonces lo mira y le dice: ¿me entendiste? Tu nombre ahora es Toby. Repite conmigo: Toby, Toby. Y Kunta Kinte lo está mirando fijo a los ojos. Hay unos segundos de silencio. Entonces Kunta Kinte se acerca un poco al rostro de este mayordomo y le dice: Kunta Kinte. Dice: no. Tu nombre es Toby. Toby. No, Kunta Kinte, le vuelve a repetir. Y no solamente esa respuesta, sino que esa expresión muestra de plano completo realmente la vida de este personaje. De plano completo muestra su corazón, porque esa actitud para no dejarse cambiar en su mente el nombre y mantener su nombre, muestra esa actitud de rebeldía permanente que Kunta Kinte se ve en el libro y en la película, que lo hace resistirse a aceptar su condición como esclavo. Esa actitud lo hace escaparse de muchas oportunidades. Esa actitud lo hace no reconocer a sus autoridades inmediatas. Esa actitud de rebeldía hace que nunca Kunta Kinte cambien realmente su mentalidad como lo que es un africano. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Por qué razón Kunta Kinte no pensaba igual que su amo John Reynolds? ¿Por qué Kunta Kinte no pensaba lo mismo que ese mayordomo esclavo años en la plantación de John Reynolds y él ya había aceptado su condición? ¿Por qué no pensaba igual que ellos? La respuesta no es nada complicada, mis hermanos, porque Kunta Kinte no tenía la mente de John Reynolds y tampoco tenía la mente del violinista o del mayordomo. Kunta Kinte tenía su propia mente. Él sabía lo que era. Y es que, ¿por qué regreso a esta ilustración, mis hermanos? Porque Kunta Kinte jamás iba a pensar como su amo John Reynolds, porque no tenía la mente de John Reynolds. Y esa es la condición de todos los seres humanos sin Dios sobre esta tierra. Mire qué bien lo describe el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente el apóstol Pablo: pero los que no son espirituales, es decir, los que no tienen ninguna relación con Dios, los que no son espirituales, no solamente los que no tienen ninguna relación con Dios, no creen en Dios, sino aún, escúcheme, los que vienen a las iglesias y solo tienen religión, pero nunca tienen una relación con Dios. O sea, todo el tiempo están sentados en las iglesias, vienen con Biblia, asienten, anotan, pero no tienen una relación con Dios. Dice el apóstol Pablo, los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. No pueden. ¿Se da cuenta de eso? No pueden. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Ahí está el problema. No pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. O sea, otra vez, acá hay un problema de comprensión, de entendimiento, de discernimiento. Para entender y comprender la voluntad de Dios se necesita, hermanos, nota, una mente bíblica. Y cuando digo una mente bíblica, entiéndase, una mente llena de la verdad de Dios. ¿Y por qué necesitamos ese tipo de mente? Porque llena nuestra mente de la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene poder en sí misma. ¿Se acuerda lo que dicen las Escrituras? El Evangelio es poder para todo el que cree. Es poder. Entonces, llenar nuestra mente de la verdad de Dios, del Evangelio de Dios, es tener una mente bíblica, es tener el poder que transforma nuestra forma de pensar. La ausencia de una mente bíblica imposibilita el discernimiento espiritual, lo cual trae consecuencias al individuo, trae consecuencias al pueblo de Dios en sentido general. Le doy un ejemplo bíblico en este sentido. De tanto pecar la nación de Israel, llega un punto donde a través del profeta Isaías Dios dice lo siguiente. Isaías capítulo 5 versículo 13, Dios dice esto: por eso va cautivo mi pueblo. Va a explicar Dios por qué cae en estado de cautividad Israel. Por eso va cautivo mi pueblo, dice, por falta de discernimiento. Por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre, su multitud reseca de sed, etcétera, etcétera. Pero dice, el problema es porque no tienen discernimiento. Es decir, no entienden la voluntad de Dios. La nación de Israel se pasó, esa es su historia, lamentablemente. Pero no solamente de ellos, esa es la historia nuestra. Y sigue siendo la historia de un montón de creyentes el día de hoy. No disciernen la voluntad de Dios, no entienden, le escuchan todos los domingos, la leen algunos sistemáticamente todos los días bajo el título de devocionales. Pero ¿qué efecto tiene eso sobre sus vidas? Ninguno. Entonces no hay un cambio de pensamiento. Insisten en sus pecados, y si alguien se los hace notar, obviamente se molestan y se fastidian, porque ya tienen un sistema de vida formado que no concuerda con las demandas del Señor. Pero no les importa eso, porque mayor valor tienen sus pensamientos. Por eso Dios decía, mis pensamientos no son como los de ustedes, mis pensamientos son más altos, pero no los pueden entender. No tienen la capacidad de discernir la verdad mía. El pueblo de Dios, usted sabe, por la historia se fue al exilio debido a sus múltiples acciones pecaminosas constantes, diría yo. Constantemente estaba pecando contra Dios. Pero se da cuenta en este versículo, Dios atribuye ese comportamiento a la falta de tener una mente bíblica, curiosamente. Cuando habla de discernimiento, es falta de una mente bíblica en ellos.
una falta de discernimiento, una falta de comprensión hacia la verdad de Dios. Hermanos, iglesia, es imposible, realmente es imposible adquirir una verdadera sabiduría sin conocer a Dios primero. Es precisamente el conocimiento de Dios lo que nos permite llegar a la profundidad del corazón de Dios. Yo no puedo llegar a conocer a una persona si no me voy a dedicar a conocer a esa persona. No puedo pretender entrar en las profundidades de su pensamiento y corazón y entender a esa persona si no le he dedicado tiempo para realmente entender lo que habla, lo que dice, ¿no? El gran teólogo Juan Calvino dijo lo siguiente, capte esto por favor: casi toda la sabiduría que poseemos, dijo Calvino, casi toda la sabiduría que poseemos, esto es la verdadera y sólida sabiduría, consta de dos partes, dijo Calvino. Solo consta de dos partes. Una, el conocimiento de Dios, y la otra, el de nosotros mismos. Conocimiento de Dios y conocimiento de nosotros mismos. De nuevo, dice Calvino, es cierto que el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo. Creemos conocernos a nosotros, pero no es así. No, nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo, a menos que haya primero mirado el rostro de Dios y entonces desciende de contemplarlo a Él para escudriñarse a sí mismo. A mí me parece exactamente es el camino que no sé si algunos han olvidado o nunca han conocido. No es tratar de entendernos a nosotros, hermanos, porque nunca vamos a lograrlo. Releo para no perder ninguna línea de lo que está diciendo Calvino acá. O sea, nunca alcanzamos un conocimiento claro de sí mismos, a menos que haya primero mirado el rostro de Dios. Y eso nos obliga a un encuentro primero con Dios. Y Calvino no está pensando necesariamente en el momento de la conversión, sino en el proceso de conversión. Todos los días estamos convirtiéndonos más y más al Señor. Por eso dice Pablo que somos transformados de gloria en gloria. No dice hemos sido transformados de gloria y punto final. No, somos transformados de gloria en gloria. Es proceso, hermanos. Que haya primero mirado el rostro de Dios y entonces desciende de contemplarlo. Hermanos, tendría todo un mensaje para hablar de la contemplación, pero como no tengo tiempo, solo voy a decir esto. La contemplación es aprender a deleitarse, a disfrutar a Dios por conocimiento de Él. Cuando lo conozco tanto, lo disfruto y lo contemplo mejor. Sus atributos, lo que Él es, lo que hizo, lo que hace, lo que Él hará, lo disfruto a Dios. Y cuando lo disfruto a Dios, descubro quién es Él, pero también quién soy yo. Y por eso Calvino dice, desciende de contemplarlo a Él para escudriñarse a sí mismo. Disfrutando a Dios, yo puedo entender mejor quién soy, mi naturaleza, frente a la grandeza de Dios. Solo voy a entenderme cuando yo logre disfrutar a Dios. Ahora, esa es una meta inmensa, hermanos. No es que usted salga de acá y mañana, bueno, a partir de mañana voy a amarte un poco más, Señor. Voy a intentar conocerte un poco más. Lo que no hizo en años, tiempo desperdiciado. Estamos cerrando otro año. ¿Cómo se le fue este año? Trabajando. 365 días que pudieses avanzar en tu conocimiento, contemplación, disfrute de parte de Dios y no lo hiciste. Ya no puedes recuperarlo. Ni un solo segundo puedes retroceder y recuperarlo. Es tiempo perdido. Pero hice plata, pastor. Sí, de repente. Pero construí algo más en mi casa. Sí, de repente. Me compré un carro nuevo. Sí, de repente. Monté una pequeña empresa, ahora soy propietario. Qué bien, te felicito. Probablemente. Pero todo eso es temporal, te recuerdo. Todo eso es temporal. No estás sembrando para la eternidad. Tu mirada tiene que trascender lo terrenal hacia lo eterno. Eso es nuestro propósito de vida. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué no me pueden escuchar así el Señor? Todos los domingos hablo en esta congregación. ¿Por qué no me puedes entender? Dice el Señor.
Con lo que acabamos de leer, Juan Calvino está dejando entrever que el hombre que no se dedica a escudriñar la palabra para conocer a Dios nunca va a lograr una mente bíblica. No puedes lograr una mente bíblica con tu mensaje de cada domingo. No puedes. No se puede, hermanos. A ver, come hoy domingo a esta misma hora. Desayuna, almuerza, ok, y de ahí hasta el próximo domingo. Mira, en un par de meses te enterramos. Es lo más probable. Te vas a desnutrir. No puedes comer una vez a la semana. No sé si me está entendiendo con la ilustración. ¿Por qué no comprendemos esto, mis hermanos? Porque nuestra mente, y acá empezamos a meternos más en la raíz del problema, porque nuestra mente ha sido impactada por el pecado. Y este es mi primer punto del mensaje. Es necesario que entendamos cómo ha impactado nuestra mente el pecado, de qué manera el pecado ha impactado en mi mente para que yo me dé cuenta de cuánto daño hay. Yo creo que hay un montón de creyentes que no entienden el daño que ha causado el pecado en nuestra mente. Creen que con ser ahora evangélico, se venía a la iglesia todos los domingos, cargar una Biblia y hermanito, hermanita, ir a un grupo de encuentro, estudiar un curso, de vez en cuando salir con algunos cristianos. Creen que ya cambió eso. No han entendido la dimensión del daño en nuestras mentes del pecado. Definitivamente hubo un gran impacto en la mente del ser humano en el momento de la caída, Génesis capítulo 3. Otra vez regresamos al principio, el génesis de todo. Realmente hubo un fuerte impacto. Dios creó, lo voy a decir de esta manera, mire, escúcheme, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso fue lo bueno de Dios. Ese es el cuadro bueno que vemos Génesis 1 y 2 de la creación de parte de Dios. Pero ese hombre desobedece abiertamente a Dios. Entonces, lo bueno que creó Dios se transforma en algo malo. Y el hombre mismo no puede remediar ese asunto. Entonces, Dios decide soberanamente en su gracia, decide arreglar el problema y redimir a ese hombre que ha ido contra él. Eso no terminamos por entendernos. Siendo su enemigo, decía la semana pasada, que me ame. Siendo su enemigo, que me haga su embajador. Siendo su enemigo, que me haga su hijo. No lo puedo entender, Señor, hasta el día de hoy. Pero lo recibo de gracia. Y lo vivo y lo disfruto. Disfruto de esa gracia. Pero Dios decide redimirlo. Y eso es lo nuevo que hace Dios. Dios crea algo bueno, el hombre lo echa a perder. Eso es lo malo, lo bueno se transforma en algo malo. Dios decide redimir a ese hombre. Eso es lo nuevo que hace Dios. Para finalmente glorificar a ese hombre. Para finalmente llevarlo donde Él está. Donde yo esté, Padre, oró Jesús, yo quiero que los míos estén donde yo estoy. Glorificarlo al final. Esa es la obra perfecta de Dios sobre sus hijos. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Sin embargo, como todavía no hemos sido glorificados, todavía no hemos llegado a estar en la gloria final, todavía vivimos una mente terriblemente afectada por el pecado. Todavía estamos en eso aquí. Entonces, mis hermanos, es necesario comprender cuán terrible es el estado de nuestras mentes después de la caída. Lo que decía hace un instante, no somos conscientes. Creemos que con venir 20 años a la iglesia ya se solucionó el problema de mi mente. Otra cosa es que usted no diga las batallas y las luchas que tiene a solas. Porque acá caras vemos, pero corazones no. Nadie sabe con el terrible pecado que usted batalla todos los días. Nadie sabe cuántas veces cayó y nadie se enteró. Usted viene acá, hermano, hermana, o está enseñando, o está ministrando, o está sirviendo a alguien, pero nadie sabe su vida. Porque solo Dios puede ver el corazón. Nadie sabe esas batallas y eso comprueba el hecho de que seguimos en este interín de vida, ¿no? Con una mente terriblemente afectada por el pecado. Entonces, por eso es necesario entender cuánto ha afectado nuestra mente.
para ver el estado de nuestra propia mente en esta mañana. Entonces quisiera, de manera de ilustración, ver esto de cerca, pero en la vida de una persona, para no teorizar y ver cuánto ha afectado esto en la mente de una persona, para que me dé cuenta cuánto me ha afectado a mí. Regreso a un personaje conocido para todos nosotros, Saulo de Tarso. Observe usted Hechos capítulo 7 por un instante, vamos a ir allí en nuestras Biblias. Hechos capítulo 7, para que vea, observe usted el estado de la mente de Saulo de Tarso. Estoy hablando de Saulo de Tarso, no todavía el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, para que veamos la mente que tenía y así comprobemos cómo el pecado afectó la mente de este hombre y en esa misma medida nuestra mente ha sido afectada. ¿Cómo era la mente de Saulo de Tarso antes de tener ese encuentro con Jesús? En primer lugar, tenía una mente endurecida, hermanos, así como lo oye, endurecida. Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Quién es él? Esteban. Es después de un tremendo mensaje que manda Esteban a todo el grupo de religiosos. Ahí está Saulo de Tarso. Entonces no quisieron oírle, todos se tapan los oídos y arremeten contra Esteban. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así conocemos en la historia a Saulo. Así entra en la historia Saulo de Tarso, en la historia bíblica. Ahora, escúcheme, Saulo de Tarso está ahí. Todos los que apedrearon a Esteban, usted sabe, todos usan en el oriente túnicas. Entonces, para apedrear mejor mantos, para apedrear mejor al que quieren matar, se quitaban sus mantos para quedar más libres de los brazos. Entonces trajeron todo y pum, lo pusieron a los pies de Saulo, que complacido aprobaba y estaba observando la ejecución. Entonces, eso nos lleva a ver en el texto que Saulo de Tarso está viendo el maltrato de Esteban. Saulo de Tarso está oyendo todo lo que Esteban mismo está diciendo. Porque fíjese, por favor, él oyó, regresando al texto, Hechos capítulo 7, él oyó lo que Esteban estaba diciendo, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, Señor Jesús. Saulo sabía a quién se estaba refiriendo, pero eso lo enardecía más. ¿Qué tal raza? Le está llamando Kyrios a ese Jesús, apedréelo. Entonces está oyendo, está viendo todo el maltrato que sufre Esteban. Él está recibiendo las ropas de los asesinos. Saulo de Tarso está complacido con todo lo que está viendo en ese instante, ese asesinato público. Está complacido en su corazón. Digo complacido porque no detiene a ninguno de ellos. No llama la atención y dice, oye, hermanos, ¿cómo vamos a matar a un hermano nuestro judío? No, está complacido con todo lo que está ocurriendo. Entonces, si usted suma todo eso, usted puede decir, qué dureza de mente de este hombre, que no hace nada, no interviene, esperen un rato, no interviene, está complacido, recibe las ropas, está escuchando todo, está viendo todo, duro de mente. Qué hombre para más insensible, podríamos decir. Pero se da cuenta, pero esa es la mente de una persona sin Cristo. Así es la mente de todas las personas sin Cristo Jesús. Así de endurecida, así de insensible es la mente. Como el mismo Pablo va a describir ya años después, él mismo entiende la dimensión de esa mente endurecida y él mismo la describe a los Corintios cuando les escribe su segunda carta. En el capítulo 3, versículo 14, les dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En ese versículo se está refiriendo el apóstol Pablo al pueblo judío cuya mente está endurecida, está describiendo el apóstol Pablo, y por eso no pueden entender lo que dice la Escritura respecto a Cristo el Mesías. No lo pueden entender. Hasta el día de hoy, 2022, camino al 2023, hasta el día de hoy, en un gran sector del pueblo judío, el velo está puesto, como dice Pablo. No entienden que Jesús es el Mesías, no lo aceptan.
Por eso hay judíos mesiánicos y por eso hay judíos no mesiánicos. No creen igual, exactamente. ¿Por qué? Mente endurecida. Así es las personas que no tienen a Cristo, que no tienen la mente de Cristo. ¿Cómo más es la mente? ¿Cómo más el pecado ha impactado en nuestras mentes, ha dañado nuestra mente? No solo la ha endurecido, sino que la mente de Saulo de Tarso era una mente cegada, absolutamente cegada. Así es la mente de los que no tienen a Cristo. Regreso a Hechos, capítulo 7. Usted se dará cuenta en la historia, antes de apedrear a Esteban, Esteban, en el mismo capítulo 7, él hace un resumen prácticamente de cómo Dios ha desarrollado su propósito sobre la nación de Israel, cómo los sacó de la esclavitud de Egipto, cómo los trajo a la tierra prometida, cómo les dio lo que tenían en ese instante. Les hace un recuento de esa obra libertadora de parte de Dios, cómo los condujo a través del desierto, cómo les dio en propiedad los territorios donde ellos están, esa tierra que fluye leche y miel. Todo eso les predicó Esteban, pero eso es justamente lo que los enardeció. Ellos no entendieron. Y probablemente lo que les cayó peor es que al final de ese mensaje de Esteban, él les dice, todo el recuento fue para llegar al Mesías. Y cuando llega el Mesías le dice, y ustedes lo terminaron por matar. No lo reconocieron y lo mataron. Mataron al justo. Y eso les removió todo el hígado y por eso lo mataron a Esteban. No resistieron oír eso. No resistieron ver su propia responsabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque su mente estaba enceguecida a la verdad de Dios. Porque este predicador Esteban les hace un recuento, no porque les habló bonito, no. Hizo un recuento de varios textos del Antiguo Testamento. Usó la palabra para predicarles, pero ellos se molestan porque están enceguecidos en su mente. ¿Por qué? Porque el pecado ha impactado en tal medida en nuestras mentes que no solamente le ha endurecido, sino que ha enceguecido nuestros sentidos. Hechos capítulo 7, versículo 58. Echándole fuera de la ciudad, por eso dice, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. De hecho que Saulo de Tarso escuchó todo ese mensaje. A mí no me cae la menor duda que escuchó todo el mensaje de Esteban. Pero a pesar que oyó, fíjese, la mente, estamos analizando la mente de Saulo, que es igualita a la mente de los que no tienen a Cristo y probablemente de muchos llamados cristianos, pero la tienen tan endurecida y tan insensible, igual como Saulo antes de su conversión. Porque a pesar de que oye el mensaje de Esteban, la mente de Saulo de Tarso, estaba en total tinieblas para la palabra de Dios. Ese mensaje no duró 5 minutos. Fue larguísimo. Y estuvo atentamente, seguro, Saulo de Tarso, porque era un hombre inteligentísimo, escuchando todo el mensaje, no le gustó. Porque lo analizó solamente con su mente caída, carnal. No entendió lo que Dios les estaba comunicando. Estaba enceguecido. Ese es el estado de la mente del hombre sin Dios actualmente. Otra vez, el mismo Pablo, años después, entendiendo su propia mente antes de la conversión, para ayudar a entender a otros el estado de esa mente, les escribe a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, y les explica este estado de la mente, ¿no? Les dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, acá hay un trabajo demoníaco. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es la mente del hombre sin Cristo. Así es la mente del hombre que no tiene a Dios, está en tinieblas, no solamente endurecida, sino en tinieblas, y por eso no puede entender lo que Dios dice. No puede entender la palabra de Dios. Obviamente acá hay un trabajo de refuerzo del enemigo, ¿no? Porque dice, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Ya nuestra mente caída, el enemigo simplemente lo que hace es reforzar eso. Para que nunca nos resplandezca la luz del evangelio. Hermanos, voy a decir algo, espero que sea tomado muy reflexivamente.
Si tú vienes todos los domingos, escuchas un mensaje y sales de aquí y no te acuerdas absolutamente nada, ahí tienes un serio problema. Y ese problema es espiritual. Si no comprendes lo que Dios está diciendo, cuando leemos los textos, el texto es claro, voy a sacar cualquier explicación que yo dé del texto, solo cuando leo los textos, y a veces leo textos largos, la sola palabra, porque a veces me echan la culpa, no, es que no le entiendo al pastor, no, es que no le entiendo al pastor, no, pues es que no le entiendo al pastor. Ya, tírenme piedras, pero pela todas mis explicaciones, quédate con todos los textos bíblicos. Ahora, eso yo no lo escribí, eso solo lo estoy leyendo. Y si la palabra tiene poder en sí misma y el evangelio leído no lo entiendes, tienes un problema espiritual. Un serio problema espiritual. No, pero no, sí lo entiendo. Sí, probablemente cognitivamente, pero si no hay transformación de vida, si no te cambian las actitudes y eres otra persona, cada semana eres otra persona, tienes un problema espiritual serio. Es el impacto del pecado sobre nosotros. Mente endurecida, mente cegada, pero la mente de Saulo de Tarso también era una mente envanecida, es decir, soberbia. Soberbia. Hechos capítulo 8, versículo 3, siguiendo en el relato bíblico de la vida de Saulo de Tarso, dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Qué soberbio, hermanos. Qué proceder para más soberbios, usted se dará cuenta, ¿no? ¿Por qué digo soberbio? Porque Saulo de Tarso no era un militar, no era un soldado, tampoco era una autoridad política, era un simple fariseo. ¿Con qué derecho entraba a las casas de las personas? ¿Con qué derecho tomaba prisioneros si no era su potestad? Eso es ser soberbios. Esa es una expresión abierta de soberbia. Él se creía, que es diferente, él se creía que tenía esos derechos. Así es el hombre sin Dios. Cree que tiene derechos sobre las personas. Está endurecido, está enceguecido, está envanecido. Tal como dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 17, digo, dice el apóstol Pablo, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente, que andan en la soberbia de su mente. Porque así es la mente del hombre sin Dios. Así ha impactado tanto el pecado y ha dañado, nos ha hecho soberbios, hermanos. Usted analice nada más cuánto tiempo le tomó al Señor para que tú te acerques a Él y le entregues tu vida. ¿Cuánto tiempo algunos de ustedes cuánto tiempo se resistieron? ¿O cuántos incluso no solamente se resistieron, sino quemaste Biblia, insultaste a creyentes, insultaste a iglesias, te burlaste de la obra del Señor? No sé a cuántos les ha pasado eso, pero ahora estás en la fe, ahora estás en Cristo Jesús. ¿Por qué crees que ocurrió eso? Tu mente soberbia. Ahora ya estás en Cristo, ya no tienes esa mente soberbia. No, todavía está el impacto del pecado, todavía está la soberbia ahí. No tienen que cuidarse constantemente de que no regrese a tomar dominio sobre nosotros. La mente de Saulo de Tarso era una mente depravada, hermanos, corrompida. Hechos capítulo 9, los 2 primeros versículos dice que mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. El comportamiento de Saulo de Tarso, mis hermanos, muestra el estado de su mente, si se dan cuenta. Y el estado de su mente, evidentemente, es una mente corrompida. ¿Por qué digo corrompida? Porque no ve a las personas que busca y que quiere perseguir y meter en la cárcel, no las ve como personas humanas. Las ve como algo que está obstruyendo al judaísmo y hay que deshacerse como cualquier cosa, hay que deshacerse. No las está viendo como personas humanas.
Saulo de Tarso, si se dan cuenta, en estos versículos ya, más las metidas en las casas y sacar, ya imaginan arrastrando a la gente bajo el llanto de los niños, de la familia, a él no le importaba nada de eso. Totalmente endurecido el hombre. Imaginen ese cuadro. Pero ya a estas alturas, Saulo, escuchen, absolutamente ha perdido toda noción de ética, de moralidad, de espiritualidad. Dígame si así no es la mente de los hombres sin Dios. Por eso existe la marcha del orgullo gay. Por eso existe la presión para aprobar leyes que favorezcan el aborto. Por eso existe todo eso, mis hermanos. No solo por la soberbia del ser humano que ha impactado el pecado en su mente, sino el impacto es tal, el daño es tal a nivel mental que ha corrompido la manera de pensar de la humanidad y por eso valores espirituales, morales, no existen. No existen. Así es la mente del hombre sin Dios. El apóstol Pablo confirma este hecho cuando le escribe a Timoteo. Miren, escuchen lo que les dice a Timoteo. 1 Timoteo 6:5. Le dice, y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Y cuando leo ese versículo, a mí me transporta y veo en carne propia a Saulo de Tarso moviéndose. Él pensaba que la religión, su religión farisea, era aval para hacer todo lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que ganaba Saulo de Tarso ahí? Crédito. Su soberbia agrandaba, su orgullo crecía. Es ganancia. Es ganancia. Fíjese, estamos analizando la mente de un hombre caído. Estamos analizando el impacto del pecado sobre la mente de Saulo de Tarso. Esa misma mente, ese mismo proceder que a nosotros nos admira. Ay, qué malo, uy, qué grosero el comportamiento. Bueno, esa era nuestra vida antes sin Cristo. Pero probablemente, digo riesgosamente, esa misma manera de pensar puede ser ahora que estamos en Cristo. Algo ha ocurrido en nuestra mente. La caída del hombre fue tan profunda que posteriormente el apóstol Pablo nos enseña que el hombre natural, por eso dice en 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14, dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y ahí describe exactamente lo que está pasando con la mente de los seres humanos. Juan Calvino, otro de los grandes reformadores protestantes, y uno de los más grandes teólogos que ha dado la iglesia, hizo el siguiente comentario en relación a la corrupción del ser humano. Y la leo, mis hermanos, para que veamos que esto no es que si yo decido venir todos los domingos a la iglesia y leer mi Biblia todos los días, yo voy a superar esto. No, escuche el comentario de Juan Calvino. Él dijo, esta perversidad, la que hay en nosotros, la que se ha formado producto del impacto del pecado, que entró por un hombre y nos alcanzó a todos nosotros. Esta perversidad nunca cesa en nosotros. Nunca cesa en nosotros, sino que continuamente produce nuevos frutos. Las obras de la carne que ya hemos descrito. De la misma manera como el horno ardiente que produce llamas y chispas o el agua que de forma incesante brota de un manantial, porque nuestra naturaleza no solo está destituida de todo bien, sino que es fértil y fructífera con todo tipo de maldad que no puede estar quieta. Cualquier cosa que esté en el hombre, desde el entendimiento hasta la voluntad, desde el alma hasta la carne, han sido corrompidas. Siempre van a estar ahí, hermanos. Siempre van a estar ahí. Ahora, leo esto para que se dé cuenta, la dimensión no es una heridita, un cortecito que me hizo y ya me lavo con agua oxigenada, sulfa y una curita y al día siguiente estoy mejor. No, así no podemos nosotros sanar de las heridas del impacto del pecado. Nuestra mente ya está dañada, quedó dañada y va a seguir dañada, hermanos. Ahora, lo que produce ese daño, eso es lo que hay que llevar
cautivo hacia Cristo Jesús, para que no nos domine. Eso me lleva a nuestro segundo punto. Cuán importante es cultivar, por eso, una mente bíblica. Y lo hago a manera de pregunta, porque para algunos, al parecer, no les es irrelevante el hecho de cultivar la mente bíblica, ¿no? Un buen agricultor no echa una semilla un año, cierra, le echa un poco de agua y se va, y un año después regresa para volver a echar agua. Esa semilla ya se murió. Entonces, ¿qué va a cosechar? Nada, pues, no va a cosechar nada. Es el equivalente a venir tu domingo hasta el siguiente domingo y sabe Dios si llega el siguiente domingo, porque a veces son 2, 3 semanas hacia adelante y vuelve a aparecer. Así nunca va a cultivar, así nunca va a cosechar una mente bíblica un creyente. Escúcheme, a principios del siglo XX hubo un fuerte crecimiento del movimiento fundamentalista. El movimiento fundamentalista simplemente lo que hizo es decir lo siguiente: hay que regresar a las Escrituras, hay que regresar al fundamento de la fe, que son la palabra de Dios. Ese es el precepto principal que manejó el movimiento fundamentalista. Entonces, el siglo XX entramos con un fuerte avance en el movimiento fundamentalista, pero ese movimiento fundamentalista fue agredido por muchos sectores y se vio amenazado en cuanto a la cuestión de la autoridad de la Escritura como norma de vida y como eje central de la teología. Entonces, pero fue tan afectado el movimiento, todos los que pertenecían al movimiento fundamentalista, que lamentablemente muchos fundamentalistas comenzaron a desarrollar, por los ataques sufridos, comenzaron a desarrollar una sospecha acerca de todo lo que tenía que ver con el intelecto. Es decir, la fe es en la palabra del Señor. Acá no tiene que entrar nuestro intelecto, porque nuestro intelecto está caído, está contaminado por el pecado, entonces no sirve, en otras palabras. Entonces, ellos vieron con peligro esto como si la fe, escuche, porque esto es todo un problema hasta el día de hoy, como si la fe y la razón fueran opuestas. Como si la razón, nuestra razón y la fe fueran totalmente caminos opuestos, cuando en realidad, mis hermanos, en la mente de Dios las dos están conectadas. Fe y razón están conectadas en la revelación. Si Dios creó el mundo, mis hermanos, como en verdad lo hizo, y como nos muestra el texto de Génesis capítulo 1, Él creó, dice el Génesis, al hombre a su imagen y semejanza, y luego de crearlo se revela al hombre, ¿no? Y al revelarse a sí mismo, es lógico concluir que esperaba que por medio de la razón el hombre pudiera entender la revelación de su creador. Porque ¿cómo Adán iba a entender a Dios si no tuviera una razón? Tenía que tener una razón para entender la revelación de Dios. Entonces, déjeme explicarle esto que es muy, muy importante. A menudo, años atrás y hasta el día de hoy yo veo esa batalla, se ha definido la fe, hermanos, se ha definido la fe como un salto al vacío. La fe es eso, un salto al vacío. Entonces, por eso muchos, no, ¿cómo vas a saltar sin comprobar, sin saber, ¿no? Entonces, lo que se cree, es decir, lo que se cree sin evidencias y aún en contra de la razón. Por eso la fe es un salto al vacío, dicen. Pero en lo que respecta al cristianismo, nada puede estar más lejos de la realidad, mis hermanos, que pensar en la fe como si fuera un acto ciego de la voluntad. Y nuestra fe, hablo como creyentes, no es un salto al vacío y no es un acto ciego de la voluntad. No lo es. Explico, mis hermanos. Recuerdan, aquel intérprete de la ley, cuando viene y se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta cuál es el más grande mandamiento, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, le dice, con toda tu alma, con toda tu mente. Yo he resaltado esas tres partes: corazón, alma y mente. Entonces, si se da cuenta, en la respuesta de Jesús, todas las facetas de la personalidad del ser humano
deben operar juntas en el amor hacia Dios. Todas deben operar juntas en el amor hacia Dios. No es únicamente nuestra voluntad, no es únicamente nuestras emociones, sino también interviene nuestro intelecto. Es decir, mis hermanos, lo voy a decir de esta manera: le amo a Dios no solamente porque siento amarle a Dios, sino que también lo amo porque entiendo las razones por las cuales debo amarlo. ¿Me comprende, iglesia? O sea, amar a Dios no es solamente sentir algo bonito para con Dios. No es suficiente, hermanos. ¿Por qué siento? Yo tengo que cuestionar mis emociones y sentimientos. ¿Por qué siento esto para con Dios? Y ahí es donde me lleva a un análisis, a razonar los motivos por los cuales realmente amo a Dios. De repente descubres un amor por interés. No, eso está mal. Tengo que corregir esto. ¿Me entienden? Razonamos. Pablo nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, y usted conoce perfectamente este versículo. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El cambio que se opera en el creyente tiene que tener como centro, dice Pablo, la renovación del entendimiento. Es decir, ya no se puede pensar igual como pensábamos antes sin Cristo. La mente es renovada, nuestra razón es renovada, y por eso mi razonamiento cambia cuando yo leo las Escrituras. La mente juega un papel sumamente importante, supremamente importante, diría yo, en esta obra de transformación de nuestra mente que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro escribe en esa misma línea, en su primer carta, dice lo siguiente: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando alguien te dice: ¿por qué eres creyente? Es que mi pastor me ha dicho que los evangélicos nos vamos a ir al cielo. ¿Por qué me echan la culpa siempre a mí, hermanos? Eso no es razonar mi fe. No es porque me dijeron, porque acepté a Cristo. Hay una razón, y hay una razón bíblica que la he procesado, y eso ha formado mi propia convicción. Yo sé por qué sigo a Cristo, yo sé por qué le sirvo, yo sé por qué debo mantenerme fiel a Él, lo sé, y tengo un fundamento bíblico para eso. Eso es razonar mi fe. La palabra griega acá, para ayudarnos a entender el texto, la palabra griega en este texto de 1 Pedro 3:15, la palabra griega que utiliza Pedro en la palabra defensa es la palabra apología. Ese término sí lo conocen muchos de ustedes. La palabra apología. Y la palabra apología señala precisamente la acción de defender algo, ofreciendo argumentos positivos a favor de una idea y respondiendo los argumentos negativos que se levanten en su contra. Eso exige razonamiento, hermanos. Y la palabra, para la palabra razón, aquí Pedro usa el término griego logos. Para la palabra razón, logos, que en este caso hace referencia a la evidencia, a los argumentos que provee justificación racional para una creencia. ¿Se da cuenta? El hecho de que yo crea en Cristo no es un acto irracional, no es porque me dijeron, manipularon mi mente, no, yo razono. Por eso para mí es una terrible ofensa para un creyente cristiano evangélico que le diga: oye, a ti te han lavado el cerebro y te has cambiado de religión nada más. No, un ratito, me estás ofendiendo porque me estás diciendo que no tengo la capacidad de pensar, de razonar mi fe y de no dar una explicación de mi fe. Es una ofensa. Y con este texto queda más claro, ¿no? Alguien te demanda razón de la esperanza que hay en ti, explícale pues. Explícale con tu razón, ¿no? Así que no podemos, finalmente, hermanos, no podemos amar a Dios, no podemos ser transformados, no podemos defender lo que creemos, mis hermanos, sin el uso santificado de nuestro intelecto. Espero que me esté escuchando bien.
Nuestro intelecto tiene que ser dedicado a Dios, eso es santificarlo, separarlo para Él. Tiene que haber un intelecto santificado. No puede haber transformación si no hay una santificación de nuestras capacidades de pensar y nuestras capacidades de razonar para poder dar razón de nuestra fe en Cristo. Entonces se da cuenta la importancia tremenda que hay en tener una mente bíblica, se da cuenta la importancia de desarrollar una mente bíblica. De verdad que yo animaría mucho a todos los jóvenes acá, los jovencitos, a partir de los adolescentes. Jóvenes, cultiven una mente bíblica. Invierte tiempo para eso. En nuestra iglesia hay excelentes cursos para eso, para que desarrolles una mente bíblica. Métete por ahí, porque es tu única seguridad para enfrentar el mundo que tienes por delante. Si no, no vas a poder hacerlo. Te va a llevar de encuentro. Como ya está ocurriendo con cientos, miles de adolescentes y de jóvenes hoy en día. Y que se está llevando de encuentro a muchos creyentes que creyeron que podían sostener su fe con solo venir un domingo a la semana y nada más. Como dijo, sobre todo, ese razonamiento es más justificable, diría yo, cuando venimos a la iglesia. No venimos a sentarnos aquí y escuchar y no tener la capacidad de razonar lo que estoy escuchando, procesarlo en mi mente. Como dijo el famoso escritor, filósofo inglés Chesterton, él dijo en cierta ocasión: cuando vamos a la iglesia, dijo Chesterton, cuando vamos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero, no la cabeza. Claro, ahora no entendemos eso porque años atrás la gente, los hombres sobre todo, caminaban con sombrero. Entonces iba a cualquier lugar y había lugares donde colgar los sombreros. Incluso la iglesia, entraban a la iglesia, se quitaban el sombrero, lo colgaban y entraban al servicio. Salían, lo volvían a tomar el sombrero. Entonces, en esa práctica, Chesterton dice eso, ¿no? Cuando vamos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero, no la cabeza. ¿Entendió? O sea, no es quitarnos el razonamiento. Yo estoy escuchando algo y estoy razonando. Hermanos, varias veces he dicho esto: ¿y si yo les estoy engañando? ¿Y si yo les estoy mintiendo? ¿Y si yo estoy manipulando un texto bíblico para hacerle creer algo que no es, algo que no dice la Escritura? Y si usted no razona esto por sí mismo, por sí misma, entonces usted me va a creer. ¿Por qué cree que existe un montón de sectas? Es gente que no piensa, que no razona, solamente sigue. Y si le hacen sentir algo bien, mejor, se mantiene ahí, pero no razona, hermanos. No razona. Con cariño, levanta tu mano, ponle en el hombro de la persona que está a tu costado. Sí, ponle el brazo en la persona que está a tu costado. Dile, con cariño, dile, hermano, hermana, dile, razona cada mensaje, dile la palabra de Dios. Piensa, reflexiona, medita, razona. La fe del creyente no es un salto al vacío, ¿ahora lo entiende? Lo que Dios quiere es que nosotros pensemos como Él. ¿Recuerdas el texto de Isaías 55, versos 7 y 8? Por eso dice el Señor esto: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el hombre pecador sus pensamientos en otro sentido. Es decir, deje de pensar de esa manera. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cuando dice deje el impío, deja de tu forma de pensar, dejo de pensar como pecador. Y Dios habla de sus pensamientos, no, vuélvase a Jehová. ¿Y por qué me vuelve a Jehová? Para pensar como Él. Ese es el sentido de lo que Dios está diciendo aquí. La fe cristiana, escuche por favor con cuidado esto. La fe cristiana, mis hermanos, nuestra fe se construye sobre evidencias racionales que nos convencen y persuaden plenamente de que aquello en lo que confiamos es verdadero. Vuelvo a leer esta frase del pastor Sugel Michelén. La fe cristiana se construye sobre evidencias racionales que nos convencen y persuaden plenamente de que aquello en lo que confiamos es verdadero, mis hermanos. Otra vez insisto, entonces la fe no es un salto al vacío. ¿Entendió?
no es un salto al vacío. Por eso es que yo varias veces animo, entras a estudiar un curso, bueno, pregunta todo lo que puedas. No es solamente que te sientes y ya. No, pregunta, cuestiona, razona. Cuando alguien te dice, pero dice Dios esto, por favor, ¿puedes mostrármelo en la Biblia? Ok, acá está. Ok, y razonas y piensas y te vas a dar cuenta que no es todo lo que nos dicen. Por mi madrecita, que Dios madre existe, mira acá dice. A ver, pues, vamos a ver en la escritura. Entonces, es importante la formación de una mente bíblica. Ahora, ¿cómo luce una mente bíblica? Porque necesito un referente clarísimo. ¿Para qué? ¿Cómo luce una mente bíblica? Para ver si yo tengo una mente bíblica. Y aquí entramos a este último punto crucial, diría yo, peligroso para algunos, porque van a descubrir probablemente que no tienen una mente bíblica, lamentablemente. Siempre digo, tienes la religión evangélica, pero no tienes una mente bíblica. Pero si compruebas que tienes una mente bíblica, bueno, dale gloria a Dios, no te contentes con poco, sigue desarrollándola. ¿Cómo luce una mente bíblica? ¿Cómo piensa? Vimos en Saulo de Tarso una mente totalmente afectada, impactada por el pecado. Así está nuestra mente sin Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo, cambia la figura, obviamente. Pero hay responsabilidades propias para nosotros. Nosotros tenemos que trabajar, la he hablado con Dios, para la renovación de nuestra mente. Eso no va a ocurrir milagrosamente, hermanos. Por eso se nos llama a meditar, reflexionar en la Escritura, escudriñar. Son llamados poderosos ahí en la Escritura. Esa es mi parte de responsabilidad. ¿Cómo piensa, hablando de esclavos de Cristo? Porque el título de nuestro mensaje, recuerda, es o somos esclavos de nuestra mente o somos esclavos de la mente de nuestro amo y Señor Cristo. ¿Cómo es entonces, cómo piensa un verdadero esclavo de Cristo? ¿Cómo piensa un verdadero esclavo de Cristo? Entonces, así veremos cómo luce una mente bíblica. Bueno, anota por favor. En primer lugar, ¿cómo piensa un verdadero esclavo de Cristo? Piensa con una perspectiva eterna. Piensa con una perspectiva eterna. Te explico. Mira, escúchame, la manera como tú y yo percibimos, es decir, entendemos, la manera como percibimos los sucesos de la vida, determinan, mis hermanos, cómo vamos a reaccionar frente a ellos. Repito, la manera como nosotros percibimos, entendemos los sucesos de nuestra vida, determinan cómo vamos a reaccionar frente a ellos. Ahora, como acabamos de ver hace unos instantes, lamentablemente, ¿no? Mucho de lo que nosotros percibimos o entendemos de lo que vivimos diariamente corresponden más al estado de nuestra mente que a la realidad en sí misma. ¿Cómo es esto? Claro, usted entenderá, si nuestra mente está afectada, impactada por el pecado, como expliqué hace unos instantes atrás, entonces ese impacto del pecado sobre nuestra mente ha dejado nuestras mentes enceguecidas, envanecidas, depravadas, corrompidas. Entonces, imagínese con esa mente cómo percibimos nuestra realidad, cómo percibimos lo que nos acontece constantemente. Es decir, me pasa algo y va a pasar por mi mente dañada, corrompida, depravada. Entonces, así en ese estado yo voy a evaluar mi circunstancia. Pero esa evaluación no va a corresponder a lo que está pasando en realidad afuera. Es mi forma de ver las cosas, es mi forma de interpretar, es mi forma de percibir lo que me está ocurriendo, que no necesariamente es lo que está ocurriendo afuera. Por eso a veces magnificamos muchas cosas. Por eso a veces decimos, le aumentamos sal, pimienta a lo que está pasando y se magnifica el asunto cuando no es tan terrible como aparentemente es. Ahora, escuche por favor con cuidado. En ese estado percibimos, creo que eso es importante considerarlo. Mi mente está en un estado de corrupción afectada. Con esa mente yo evalúo lo que me ocurre alrededor. Entonces observa cómo describe este punto de vista los evangelios, ¿no? En Mateo capítulo 6, Evangelio según San Mateo capítulo 6, recordarás este acontecimiento. Jesús termina un día ajetreado, manda a sus discípulos cruzar el mar de Galilea y él dice, yo los voy a alcanzar, y se va a orar toda la noche. Recuerda, ahí en Mateo capítulo 6 a partir del versículo 45 hacia adelante. Entonces Jesús luego baja y los alcanza.
camina sobre las aguas en plena madrugada y los alcanza. ¿Te acuerdas cuando lo ven los discípulos lo que ocurrió? ¿Se acuerdan? Dice, un fantasma, dicen. Se lo ven a Jesús en la distancia, en plena madrugada, un fantasma, aunque no era un fantasma, obviamente, ¿no? Ellos, escuche, ellos concluyeron, trabajo mental, ellos concluyeron que era un fantasma. Su mente les dio un registro, su mente caída, depravada, corrompida, hace que evalúen la situación que está presentándose delante de ellos. Y es Jesús viniendo, pero ellos no ven a Jesús. Ellos dicen, un fantasma. Quiero ayudarte a entender eso, porque eso nos ayuda a entender nuestra propia mente, para entender cómo luce una mente bíblica. Lo que pasa aquí, en esta ocasión se combinaron dos factores y esos dos factores dieron a luz una percepción equivocada de los hechos. Dos factores. El primer factor es una cosmovisión pagana en la mente de los discípulos. Cosmovisión pagana. Esa cosmovisión pagana los llevó a ver o a interpretar al que venía hacia ellos sobre las aguas como un fantasma. Pero esa no es la realidad, vuelvo a repetir. Empalmando eso con nuestra experiencia diaria, ¿acaso no nos pasa a nosotros lo mismo? Todos aquí estamos, nuestra mente tiene una cosmovisión pagana, de ahí hemos salido, de ahí nos ha sacado el Señor, de ahí nos ha rescatado Cristo. Todos hemos habitado una cosmovisión pagana, una forma de ver la vida en el paganismo. Ahora, en nuestros días es la misma figura, hay una cosmovisión pagana que nos hace ver incluso al mismo Señor de forma diferente, como les ocurrió a los discípulos. Escuche, muchos cristianos hoy en día conservan esa cosmovisión pagana que los lleva a ver a la buena suerte, escucha, los lleva a ver a la buena suerte, a la vibra positiva que hay en ciertos objetos, como por ejemplo la pata de cuy, la herradura encima de la puerta, la sábila, ¿no?, colgada ahí sobre la puerta, como objetos que, como decía hace un instante, buena vibra, ¿no? Me va a dar buena suerte, ¿no? Incluso otros creyentes que siguen pensando que los parientes que amaron y partieron ya fallecieron, todavía los están cuidando. Eso es tener una cosmovisión pagana, ya estando en Cristo Jesús, igual que los discípulos. Pero yo decía, acá se juntaron dos factores, la cosmovisión pagana y el segundo factor es su falta de fe de los discípulos. La falta de fe de los discípulos en esa barca les hizo no creer que Jesús podía caminar sobre las aguas y venir hasta donde estaban ellos. Porque eso es falta de fe. O sea, no tuvieron fe. Lo empalmo con nuestra experiencia actual, en nuestra propia cosmovisión, en nuestro tiempo. No creemos, escuche, porque esto lo vemos y lo escuchamos a diario entre creyentes, hermanos, y de verdad que es increíble. Creyentes actualmente no creemos que Cristo puede proveer para todas nuestras necesidades. Por eso yo tengo que proveerles a mi familia. No creo que Dios me va a proveer. Ahora, no estoy diciendo con esto que uno se tira de brazos cruzados y caiga maná del cielo todos los días y salgo a recoger. Porque ni siquiera en esa figura, porque caía el maná es la provisión de parte de Dios, pero ellos tenían que salir de sus tiendas, ir, trabajar y recoger, trabajar. Esa es la parte de la responsabilidad. Entonces ni esa figura calza en cruzarse de brazos, no, pero estoy hablando de falta de fe en realidad. No creo, hay creyentes que no creen que Dios va a proveer para todas sus necesidades. Hay creyentes que no creen que Dios puede ser capaz de sanarlos. No le creen al Señor. Vienen a la iglesia, escuchan cultos, todo, pero no le creen a Dios que pueda sanarlos. No creemos que Dios pueda sacarnos de nuestras tormentas sanos y salvos. No creemos que Cristo pueda aparecer en medio de una tormenta caminando sobre las aguas para venir a nuestro rescate. No le creo, es un fantasma. Cuando digo fantasma es una apariencia de algo. Me dicen en la iglesia que Cristo, sanador, salvador, pero eso no funciona para mí. He escuchado creyentes llorar y pedir por favor por eso, porque no creen nada. Pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí.
Por Dios, yo puedo orar por ti toda tu vida y nada va a pasar. Tú tienes que creerle a Dios. Es nuestra cosmovisión, hermanos, es nuestra falta de fe. ¿Cómo luce una mente bíblica? Una mente bíblica, un esclavo de Cristo que tiene una mente bíblica, piensa con una perspectiva eterna. Mire, después de nuestra conversión, la manera de pensar del apóstol Pablo, por ejemplo, su manera de juzgar a los hombres cambió absolutamente, y eso muestra la transformación de su mente. Por eso, cuando él escribe a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16 y 17, él dice lo siguiente: de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie. Ya no conocemos, ya no entendemos. Es decir, su razonamiento cambió. Él ya no ve a las personas como las veía antes. Recuerdan que al inicio yo dije, para Saulo de Tarso eran como objetos también que había que perseguir, había que eliminar a los cristianos. Explico esto. Esta enseñanza que nos está dando el apóstol Pablo nos deja claramente ver que hay dos formas, no 20, 30, 40, dos formas de evaluar la vida. ¿Cuáles son esas dos formas según el texto? Según la carne es una forma, según la carne, y eso corresponde a la manera de pensar del viejo hombre. Y la segunda forma de evaluar la vida es según el espíritu, que corresponde a la nueva naturaleza, al nuevo hombre, aquel que tiene la mente de Cristo y por ende razona de manera diferente. Para entender un poco esto, antes de su conversión, el apóstol Pablo era una persona, alguien, para Pablo en su mente, en su cosmovisión antes de Cristo, para él una persona era alguien a quien había que sacarle provecho probablemente. Una mujer era alguien con quien casarse y tener hijos o tener placer. En la mente de Pablo estoy hablando esto, de Saulo de Tarso. Para él, en su mente, un fariseo era alguien que tenía la verdad de Dios, era el único que tenía la verdad de Dios y debía defenderse esa verdad. Y en la mente de Saulo de Tarso, entonces si usted era un fariseo, si usted era una mujer, si usted era un hombre, entonces un cristiano, ¿qué cosa era? Un enemigo de la fe judía, hay que eliminarlo. Ese era su razonamiento. Y para él estaba bien, es un razonamiento natural. En nuestro caso y en nuestro tiempo, es posible que un cristiano evangélico sea, para muchas personas, sea un loco, un desquiciado, un religioso extremo, un fundamentalista extremo, que hay que cuidarse, que no hay que hacerle caso y que no hay que escucharlo y más bien hay que repelerlo. ¿Acaso la gente no nos ve así a los creyentes? ¿No hay mucha gente que piensa así y por eso le vas a hablar de Cristo y no quiero saber nada de tu religión y qué sé yo, y nos cierra la puerta inmediatamente? Porque nos ven de esa manera, igual que Saulo de Tarso. La diferencia es que Saulo de Tarso los perseguía y los mataba. En otras latitudes del mundo sigue ocurriendo eso. Pero después de su conversión, la mente de Pablo cambia, su forma de razonar cambia, su manera de ver a la gente cambia. Entonces, ya no ve a la gente como contraria, como objetos que hay que eliminar. No, escuche, Pablo empieza a ver a las personas como potenciales convertidos al Señor Jesucristo. Cada persona para él que se cruza con él es un potencial convertido a la fe de Cristo. Y por eso usted nota la vehemencia en su evangelización. Cuando usted y yo nos convertimos en esclavos de Cristo, ya no vemos a la gente igual, mis hermanos. Y por ahí puedes darte cuenta si tu mente está siendo transformada, si tu mente cada vez está siendo una mente más bíblica. Porque si soy esclavo de Cristo, soy seguidor de Cristo, soy discípulo de Cristo, ya no puedo ver, ya no veo a las personas como antes las veía. Y me refiero a lo siguiente, ya no veo a las personas y ya no veo solamente su presente, sino que las veo y veo su eternidad y me preocupa. Y tengo que tomar una decisión respecto a eso, no puedo ser indiferente. Eso le pasó al apóstol Pablo, por eso no veía a las personas igual. Entonces es un potencial convertido. Tengo que predicar el evangelio porque su eternidad está de por medio. Esa preocupación no la tenía antes. Revise Hechos 7 al final, principio del capítulo 8, como hemos leído.
pateaba las puertas, entraba y misericordiamente se movía. No le interesaba lo que pensaba la gente. Los llantos, reclamos, como yo decía, él no oía nada. Él era un justiciero por su propia cuenta. Y esa es la vida de Saulo, es otra ilustración de cómo nosotros pensábamos, pero cómo debemos pensar como esclavos de Cristo. Y lo que somos, mis hermanos, determina lo que vemos. Existe una perspectiva como diría Salomón, por encima del sol y por debajo del sol. Ahora, eso es interesante. Los que han leído acá el libro de Eclesiastés, que fue escrito por el rey Salomón, algunos, como me han compartido algunas veces, me dicen, yo cada vez que leo el libro de Eclesiastés termino así como que desalentado, un poco deprimido. ¿Por qué? Porque la conclusión de Salomón es esa, si se ha dado cuenta. La cosmovisión de Salomón, su mente caída, él llega a esta conclusión: todo en esta vida es vanidad. Es decir, nada tiene sentido. Todo lo que ocurre debajo del sol, de este lado de la eternidad, todo es vanidad, vanidad de vanidades. O sea, nada tiene sentido. Y claro, si te quedas solamente con esa frase, obviamente te vas a deprimir. Pero esa no es la conclusión final de Salomón. Por eso hay otra medida por encima del sol, del otro lado de la eternidad, del otro lado de la gloria, ¿no? El esclavo de Cristo, escúcheme por favor con cuidado, iglesia, el esclavo de Cristo no es esclavo de ese tipo de pensamiento terrenal y temporal. No es esclavo de lo que dice su mente caída, que vive influenciada en un mundo caído. Entendamos eso, mis hermanos. Sino que su mente es esclava de lo que la mente de Cristo le muestra de cara a la eternidad. Todo lo que Cristo nos muestra es de cara a la eternidad, mis hermanos. Por eso nuestra perspectiva debe ser hacia la eternidad. El esclavo de Cristo vive pensando con una perspectiva eterna. Escuche, esto es vivir de esa manera, con una perspectiva eterna. Escuche las palabras del apóstol Pablo. Por tanto, dice él, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la manera en que piensa un esclavo de Cristo, una perspectiva de la eternidad. No estoy estacionado en lo temporal, hermanos. No me domina lo temporal. Me puede preocupar algunas cosas de este ámbito temporal, pero no me van a dominar. Y ese no me van a dominar no es desde mi estado de orgullo. No sé si están entendiendo la figura. No me van a sacar. Yo voy a cumplir mis 4 años. No, ese es otro discurso, ¿no? Ese es orgullo. O sea, a mí no me van a sacar porque no me va a dejar sacar el gobierno. Yo, orgullo. No lo estamos diciendo desde ese lado. Estamos diciendo, no vamos a renunciar a nuestras convicciones, pero yo sé, no es en mi fuerza. Yo sé que en mi debilidad Dios se va a glorificar. Él es el que me va a sostener y me va a permitir vivir esta vida mirando a la eternidad, no estacionado en lo temporal. La mente del esclavo de Cristo piensa así, y la mente del esclavo de Cristo piensa en términos de comunidad, no de manera egoísta. Escuche, la mente del esclavo de Cristo piensa en términos de comunidad, no de manera egoísta. La mente, escuche hermanos, y creo que usted lo identifica rápidamente, la mente caída siempre tiende a pensar de manera egocéntrica, pero al redimirla a Cristo, Dios comienza a ayudarnos a pensar en términos de comunidad. Ahora, esto es sumamente importante entenderlo, mis hermanos. Quiero que vaya en su Biblia, a Hechos capítulo 2. Vaya a su Biblia y búsquelo, porque no va a salir en la pantalla. Necesito que vaya a su Biblia y lo busque, para que usted pueda marcar y darse cuenta. Un texto conocidísimo para todos nosotros. Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. Quiero ayudarle a ver algo que confirme lo que le estoy diciendo. La mente del esclavo piensa en términos de comunidad, no en términos egoístas. Hechos 2:41 describe a los primeros
a los primeros congregantes de la primera iglesia en Jerusalén. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como cuántas personas, dice. Más de 3,000 personas. ¿Cómo? Dice, era más de 3,000 personas. La iglesia nace con ese número, más de 3,000 personas. Y entienda bien, lo voy a leer de esta manera. Se añadieron aquel día como 3,000 esclavos de Cristo. ¿Se entiende, no? Esclavos de Cristo. Ahora, dice, verso 42, síganme. Dice, y perseveraban en qué, dice, en la doctrina de los apóstoles. Se entiende por el texto que estamos leyendo que todos, no algunos, todos los que se convirtieron perseveraban en la doctrina, en la palabra, es decir, todos, hermanos, todos. Hoy en día parecería que la mente de los creyentes no ve el beneficio ni la bendición de estudiar la palabra en comunidad, todos. No la ven. Dice el texto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Otra vez, porque hay que aplicar la línea nada más del todos, ¿no? El texto se entiende entonces que todos perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Sí o no, hermanos? Así dice. ¿Así dice? Todos perseveraban en la comunión unos con otros. Hoy en día, escúcheme, hoy en día hay una sobrevaloración de las amistades y de las reuniones sociales que tienen los cristianos de hoy en día, y que parecería que les atrae más esos círculos que los círculos cristianos. Pero déjenme recordarles algo. Mientras más tiempo pasas en tus salidas sociales con incrédulos, tu mente se va amoldando más a ese sistema de vida, a ese estilo de vida, a esa cosmovisión. Solo te advierto esto. Aquel que esté escuchando la voz del Espíritu Santo sea sabio para comprender. Pero como que ha perdido atractivo el encuentro comunitario, comunión unos con otros, cristianos con cristianos. Ya no me atrae. Que hay una reunión, todos los grupos de encuentro. No tengo tiempo, tengo que trabajar. No veo el beneficio, no veo la bendición de lo comunitario. Hemos perdido algo, hermanos. La mente, te vas dando cuenta, la mente bíblica, la mente del esclavo, no piensa así, piensa en un sentido comunitario. El texto dice que perseveraba en el partimiento del pan. Otra vez se entiende, todos perseveraban en el partimiento del pan. Hoy en día, para el cristiano moderno, como que no le interesa si participa o no participa en la mesa del Señor. Y se le puede animar cada primer domingo del mes, hermano, hermana. Tiene un mes hacia adelante, póngase en regla, cuentas, ordene todo para el siguiente mes participar en la mesa del Señor. Todos como iglesia, ¿no? Pueden estar meses, años sin tomar una santa cena, hermanos. Y la pregunta es ¿por qué? La mente, hermanos. Su mente no ha sido transformada. Dice el texto que todos perseveraban en las oraciones finalmente. Y se ha dado cuenta, por favor, hagamos un mea culpa. ¿Se han dado cuenta? ¿Le atrae a usted la oración comunitaria? ¿Le atrae el culto de oración de los días jueves, por ejemplo, aquí en esta congregación? ¿Ve usted la importancia, los beneficios y las bendiciones de venir a orar con el resto de la iglesia? La mente del esclavo, mis hermanos, piensa en términos de comunidad, no piensa en términos egoístas. Mi vida, mi familia, mi yo, mi trabajo, yo. Eso es pensar individualistamente. Si eres de Cristo, perteneces a un cuerpo. Perteneces a un cuerpo, perteneces a una comunidad, perteneces a una familia de la fe. La mente del esclavo de Cristo piensa como esclavo. Y digo esclavo sujeto a sus autoridades, en tercer lugar. Por naturaleza, el ser humano caído, rebelde, tiene un sentido de autonomía. Creo que todos sabemos, identificamos eso, porque eso desde pequeño lo traemos. Escúcheme, usted no necesita enseñarle a desobedecer a un niño, lo trae en sí mismo. Más bien, los padres trabajan para corregir eso el resto de su vida. Pero no le tienes que enseñar a un niño a desobedecer, no le tienes que enseñar a un niño o una niña a ser rebelde. Eso lo traemos hasta en los tuétanos.
Ahora, imagínese crecer así hasta adulto sin haber sido corregido. Eso es terrible. Si volvemos por unos instantes a ver la descripción del apóstol Pablo, de la mente de un esclavo de Cristo Jesús en cuanto a la sujeción a sus autoridades, tendríamos que regresar a Efesios capítulo 6, mis hermanos, rápidamente. Esa manera de pensar y de actuar, se va a dar cuenta, distingue a los esclavos de Cristo en lo referente a la sujeción a las autoridades, que parecería un tema trillado, que ya lo sé, ya lo conozco, pero entiéndalo en este contexto en que le estamos presentando en esta mañana. Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, por favor, por unos instantes. Quiero que vaya ahí en su Biblia, tampoco no va a salir en la pantalla, por eso le pido que lo ubique en su Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 5, dice, sígame, dice, siervos, específicamente va dirigido esto a los esclavos. Siervos o esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esclavos de Cristo, hermanos, dice Pablo, debes reconocer, debes sujetarte, debes a tu autoridad terrenal. Escucha, está diciendo esto Pablo en este versículo, como si fuera el mismo Cristo, es decir, en el mismo nivel debes ver a las otras autoridades. Padres, autoridades políticas, autoridades de la iglesia, en el mismo nivel, no menos, en el mismo nivel, dice el apóstol Pablo. No suficiente, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pablo dice, esclavos de Cristo, lo que haces en sujeción a tus autoridades terrenales, no debes hacerlo para buscar el agrado de estas. No, dice, sino debes hacerlo pensando en agradar a tu supremo amo. Es más, dice verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo dice, esclavo de Cristo. Tu forma de servicio no debe ser mirando a la autoridad terrenal, no. Tú debes mirar en tu amo, en tu autoridad debes mirar a tu amo supremo. Cuando tú miras a tus autoridades, miras a tu amo supremo en ellos o en ellas, entonces no vas a tener ningún problema en cuanto a sujeción, obediencia y servicio. Miren la medida que está mencionando el apóstol Pablo acá. Para hacer eso, tiene que cambiar la mentalidad del esclavo. La mente del esclavo es una mente que se sujeta a sus autoridades. ¿Por qué lo hace? Porque tiene una mente bíblica. Finalmente, mis hermanos, la mente del esclavo de Cristo piensa valorando a su amo supremo y su palabra. Valora la persona del amo y la palabra del amo. El pecado, hermanos, espero que no se olviden esto, el pecado es un grito de independencia que lo damos desde el primer momento que nacemos. Es un grito de independencia. Se ha dado cuenta, los padres rápidamente se dan cuenta de esto, se ha dado cuenta que ¿cuál es una de las primeras palabras que los niños aprenden sin que te la tengas que enseñar? No. Yo tengo, el edificio donde vivimos es una petiza de 4 años. Entonces su patio da, como estamos en un segundo piso, escuchamos todo lo que ocurre en su patio de abajo. Porque nuestras ventanas de nuestras oficinas dan hacia ese patio. Entonces todas las mañanas escuchamos la misma historia, ¿no? Hija, apúrate para, no termina de decirle la mamá, ¿no? Levántate para, no. Baña, no. Tu desayuno está ahí, no. No. Les encanta esa palabra. Y la desarrollan a tal punto que si no es corregida, entonces su mente ya es su recurso para poner a todo el mundo en línea, ¿no? Ahora, eso no comienza en los niños, eso comienza no solo en el jardín del Edén con Adán y Eva, van a ser mis mayordomos. No, esa fue la respuesta de Dios. Pero va más atrás, la eternidad, Lucifer. Esa fue su respuesta a Dios. No. Y por eso fue destituido de su posición. Entonces todo eso comenzó ahí, parecería, y eso nos permite ver que la criatura hoy en día
tiene en su interior enraizado una negativa afirmada y reafirmada para no someterse a sus autoridades inmediatas. No reconoce a nadie como autoridad. Una mente cristiana no tiene aprecio, una mente no cristiana, mejor dicho, no tiene ni aprecio ni por la persona del amo supremo, ni por su palabra, y tampoco por las decisiones que toma, porque cree que a Dios le es irrelevante las decisiones que tomamos. Pero eso no es cierto, mis hermanos. Cada decisión que usted y yo tomamos aquí en la tierra, de este lado de la gloria, para Dios es muy importante. La mente del esclavo de Cristo verdaderamente piensa en un orden diferente. Le voy a dar el orden, por favor. Vea con cuidado lo que voy a mencionarle y tómelo en cuenta. La mente del esclavo de Cristo, aquel que tiene una mente bíblica, las decisiones las toma de la siguiente manera, en el siguiente orden. Usted lo va a ver en el siguiente plano. Ahí, toma la información que recibe. Toma la información que recibe, ¿no? Entra hacia su mente, la filtra a través de su conciencia y confirma sus impresiones o pensamientos a través de la revelación de Dios. Luego de hacer eso, mediante una gracia de parte del Señor, somete todos sus pensamientos y los lleva cautivos a los pies de Cristo para obedecerlo, y ahí toma su decisión final. Ese debería ser el proceso de nuestra mente, mis hermanos. Se los muestro en un hecho práctico. Hechos capítulo 27, recuerdan, el apóstol Pablo está siendo llevado prisionero a Roma, y en pleno viaje los agarra toda una tormenta, 276 personas en ese barco. Déjenme terminar con esta ilustración. 276 personas en ese barco con Pablo. Enfrentan, dice el verso 18 de Hechos 27, una furiosa tempestad, dice, furiosa tempestad. Los 3 días siguientes son terribles para ellos, a tal punto que desemboca en el versículo 20 diciendo, acosados por una tempestad no pequeña. Esas son las circunstancias que enfrenta el apóstol Pablo y que su mente recepciona pensando en esta figura. La mente de Pablo recepciona esa información. Esas son las circunstancias que la mente de Pablo toma, pero la mente de Pablo filtra lo que está viendo por su conciencia, es decir, evalúa las circunstancias de acuerdo a la información que él tiene y que su mente le está proporcionando. ¿Y qué le dice su mente? Su mente le dice lo siguiente: esto es terrible, no hay posibilidad de salida, todos van a morir. Su mente carnal, caída, corrompida, así siendo el apóstol Pablo, le da esa evaluación final. Por eso es que leemos al final del versículo 20 que dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Por qué dice eso? Porque aún la mente de Pablo había aceptado esa realidad. Ya acá no hay nada que hacer, ya fuimos todos. Pero Pablo, recordemos, él sí ha desarrollado como esclavo de Cristo una mente de esclavo, una mente bíblica. Entonces su conciencia, su mente le evalúa y le dice algo, pero él no se queda con eso. Nosotros sí nos quedamos con esa primera impresión, pero Pablo no. ¿Qué hace? Filtra sus impresiones a través de la revelación de Dios. Y usted se ha dado cuenta en el versículo 23 y 24, Pablo les dice lo que ha ocurrido la noche anterior a ellos. Les dice que el ángel del Señor lo ha visitado y le ha revelado que no van a morir ninguno de ellos, todos se van a salvar. Esa es la revelación de parte de Dios. Pero Pablo, frente a lo que su mente le está diciendo, él evalúa frente a la revelación de Dios. Entonces, fíjate que Pablo no dudó, a pesar probablemente que su mente le estaba recordando, Pablo, no hay alternativa, todos se mueren, mira la tormenta, más de 3 días, esto cada vez se pone más terrible, no hay forma de salvarse, etcétera, etcétera. Pero Dios le está diciendo, se da cuenta, Dios le está diciendo todo lo contrario, todo lo que su mente le está diciendo, Dios le dice, no es así, le dice todo lo contrario. Entonces, en ese momento, en ese interín, lo que tiene que hacer Pablo es decidir. ¿Y qué decide Pablo? Somete todos sus pensamientos, que es el último paso, somete todos sus pensamientos y los lleva cautivos a los pies de su amo Jesucristo. Y decide creerle a Dios. Por eso leemos en el versículo 25 que les dice a todos, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Punto. Pero estás viendo, todos estamos yéndonos a pique. Dios me ha dicho algo y yo confío que va a ser así, así que tranquilos.
Hermanos, así funciona la mente de un esclavo de Cristo. Una mente bíblica piensa valorando a su amo y valorando la palabra. Hermanos, esta forma de pensar, usted puede decir, wow, Pablo era Pablo. Hermanos, puede ser tuya, puede ser mía, si quisieras. Si quisieras exponer tu mente a que sea transformada por un disciplinado proceso de estudio de la palabra, por un disciplinado proceso de entrar en sujeción a mis autoridades, por un largo proceso de entender que no soy una persona aislada y que solamente vivo para mí o para mi familia. Vivo en comunidad, me debo a la comunidad, no debo vivir de manera egoísta. Un largo proceso, debo exponerme para lograr tener una perspectiva eterna. Mi forma de pensar tiene que ser con una perspectiva eterna. Hermanos, eso no se hace ni de la noche a la mañana, ni de hoy al próximo domingo, ni de un domingo a otro o de domingo a domingo. Eso es imposible. Tiene que haber una disciplina mucho más cerrada. Estamos casi finalizando el mes y ya solo nos queda un mes para cerrar el año. Y yo estoy intencionalmente, Dios me está llevando a predicar esto porque estamos ya haciendo una evaluación. ¿Cómo va a ser tu mente cruzando al siguiente año? ¿Otro año más? 365 días invertidos en ti, en tu trabajo, en tu trabajo, en tu trabajo, en tu trabajo, en tu trabajo y nada para Dios. Ese es el tiempo de evaluar. No tienes que esperar hasta Navidad, Año Nuevo para recién reflexionar. Estamos reflexionando ya, mis hermanos. Ora conmigo ahí, por favor. Dale gracias por la porción que te ha correspondido a ti en especial digo. Dile, Padre, dile gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, para mi vida, de manera especial. Y te doy unos segundos ahí. Agradécele por tu porción recibida. Dale gracias por la porción que te ha tocado a ti. Y respóndele a Dios por esa porción en manera específica. Porque algo tienes que decirle a Dios, ¿no? Dale una respuesta. Que las decisiones que estemos tomando, realmente confirmen que deseamos ser verdaderos adoradores, Señor. Sí, Señor. Lo rendimos todo a ti, Padre. Tomamos la porción, Señor, te pueda honrar, aquella que ha hablado nuestro corazón, y lo que ven mis ojos para que todo te lo que pueda honrar. vivamos, hagamos, sintamos, Señor, terminen por honrarte solo a ti. Cada pensamiento te pueda honrar, y con toda mi vida te puedo honrar. Con quienes me rodeo te puedo honrar, y en mis conversaciones te puedan honrar. Como uso mi tiempo te puedo honrar, y con toda mi vida te puedo honrar. Quiero ser un adorador que te honre en cada acción y que pueda alegrar tu corazón. Quiero ser un adorador y ser testigo de tu amor, que mi vida pueda ser una canción de amor hacia ti. ¿Por qué no te pones de pie y se lo dices a Él en tus propias palabras? Sin necesidad que alguien tenga que poner las palabras en tu boca, ¿por qué no se lo dices tú de manera personal a Él? Que todo lo que sueño te pueda honrar.
mis hijos, mi familia te puedan honrar. Que lo que ven en mí te pueda honrar. Y también en la intimidad quiero ser un adorador que te honre en cada acción y que pueda alegrar tu corazón. Quiero ser un adorador y ser testigo de tu amor, que mi vida pueda ser una canción. Quiero ser un adorador que te honre en cada acción y que pueda alegrar tu corazón. Yo quiero ser un adorador y ser testigo de tu amor, que mi vida pueda ser una canción de amor hacia ti, de amor hacia ti, de amor hacia ti, de amor hacia ti, de amor hacia ti. Señor, que haya sido más que solo una expresión cantada, que haya sido el resultado de haber oído tu palabra y de estar respondiendo, Señor, a tus requerimientos, a tus demandas. Señor, al fin y al cabo somos esclavos tuyos, y si decimos serlo, Señor, debemos dejar que tú trates con nuestras mentes, Señor. Debemos dejar que realmente las transformes. Pero hasta que no lleguemos a entender que no vamos para ningún lado, insistiendo en nuestra manera de pensar, Señor, no habrá disposición para dejarnos transformar. Oramos que después de tu palabra hoy haya habido un cambio de actitud en el corazón, en nuestras mentes, y que realmente desemboquemos a lo que acabamos de cantar, orando incluso. Que todo lo que hagamos te pueda honrar, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo oramos por toda la congregación, por cada familia, por cada hijo, por cada hija tuya que en esta mañana has traído para oír tu palabra, Señor. Padre bueno, que esta pueda producir a 100 por 1 frutos, Señor, que te glorifique a ti. En la esperanza de que así sea, Señor, es que quedamos en ti, confiando en lo que tú puedas hacer y no en lo que nosotros creemos que podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.